Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Vamos a hablar de economía, de lo que ocurre en América Latina. ¿Cómo estamos parados frente al mundo? ¿Cómo estamos enfrentando esta verdadera explosión tecnológica que hay en estos instantes? ¿Qué pasa con la política y la economía en nuestra América, como dicen algunos, la América morena? ¿Qué pasa con Argentina? Una especie de paradigma que en los años 50 llegó a ser la quinta potencia económica mundial. Hay elecciones el 22 de octubre en Argentina, elecciones presidenciales. De todo esto vamos a conversar con Claudio Lóceres, economista, exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, director del Centennial Group, a quien agradecemos desde ya estar con nosotros, con ustedes, para conversar de temas importantes, relevantes, la economía en América Latina, y nos vamos a centrar también en algunos países como Argentina. Gracias por estar con nosotros. Un gran placer estar con ustedes, realmente me siento muy honrado con esta posibilidad. Una pregunta para partir, una pregunta global. ¿Qué ocurre con la economía latinoamericana? La CEPAL dijo que América Latina va a crecer apenas un 1,7% este año y el próximo año un 1,5%. O sea, economías casi detenidas en América Latina. ¿Qué nos está pasando? Bueno, primeramente, por supuesto la CEPAL tiene esa visión, el Fondo Monetario dice que América Latina va a crecer este año quizá en 1,8%, de acuerdo a los pronósticos más cercanos, y al 2% en el año que 2.2 el año que viene. No importa, estamos hablando de los mismos números. Yo diría lo siguiente: América Latina es la gran desilusión para nosotros. O sea, yo hace tiempo que vivo fuera, pero vivo y he trabajado toda mi vida respecto de América Latina, y el desempeño de la región en términos per cápita es el peor entre los países emergentes. Es
probablemente es en los últimos años, incluso salvo el año pasado, ha estado peor que en los países avanzados en términos de crecimiento. Es una gran desilusión, pero acá voy a poner un pie de página y después podemos entrar. Hay que, si miramos con detenimiento, eso está explicado en gran medida por 4 países que han crecido, 3 que han crecido muy poco y uno que ha estado en decadencia. Venezuela es el último. Y los otros son Brasil, México y muy distante Argentina, países que representan la mayor parte del producto, quizás 60% del producto, pero la historia es muy diferente para otros países. Perdón que me haya extendido tanto. Es diferente para otros países, no para Chile, por ejemplo, que junto a Argentina, Haití, Chile va a decrecer este año, está en la cola, sí. Estuvo en los primeros lugares o en el primer lugar mucho tiempo, y por lo tanto también aquí hay países que le está yendo muy mal, pero yo tengo cifras de México, Perú que crecería un 1,3, a lo mejor un poco más, Colombia un 1,2 este año. Son cifras menguadas, ¿no? Hay que decir lo siguiente, o sea, yo quiero presentar esto con una perspectiva, una de más largo plazo y otra el ahora y el mañana. Y en eso América Latina está muy mal. Chile, es verdad, de los países grandes es el que peor va a estar. Creo que la situación, bueno, ha habido por supuesto temas como los términos de intercambio, precio del cobre, también está el gran tema de la inflación y de las medidas de aumento de tasa de interés que nos pega. Y por otra parte, ha habido un relajo en la política fiscal y eso es lo que se está notando tan fuertemente ahora. O sea, hay una trayectoria, incluso Chile, en realidad, que era el gran líder, era el país que uno seguía. Yo ciertamente lo seguí, dado que estudié con profesores de la Universidad Católica, también dentro de lo que así se llamaban los Chicago Boys, amigos míos. Tengo que decir que Chile era una maravilla, pero ya son 10 años que las cosas se complican bastante. Lamentablemente Colombia yo creo que también tiene, y Perú tienen problemas con sus circunstancias políticas que afectan directamente a la economía. A ver, se ha dicho por el secretario ejecutivo de la CEPAL hace unos días que él teme que América Latina pueda sufrir una enfermedad, lo dijo así, enfermedad de bajo crecimiento de largo plazo. ¿Existe ese peligro? Absolutamente sí. Yo trabajo, o sea, no quiero personalizar esto, pero estoy en una institución, Centennial Group, que trabaja para el Foro de Países Emergentes. Tenemos un modelo y basado en la experiencia reciente, América Latina es la región, aparte de los países ricos que ya son ricos, la región emergente, o sea, de países en desarrollo con menores perspectivas de crecimiento. Y es fundamentalmente no algo relacionado a los términos de intercambio ni nada por el estilo, sino políticas débiles institucionales, políticas débiles, digamos, de respeto a la ley. Estoy hablando de América Latina en general. Por supuesto, en ciertos países es peor que en otros, mi propio país de origen, la Argentina, por cierto. O sea que, lamentablemente, lo que dice CEPAL es absolutamente posible, a menos que haya un cambio importante en políticas económicas por parte de nuestros países. Esta es una percepción personal, pero puedo estar equivocadísimo. ¿Hay una falta de cultura económica entre los que gobiernan, los presidentes, sus asesores? Por ejemplo,
hay muchos gobiernos a los que no les importa el crecimiento. Les importan otras cosas, pero el crecimiento es algo que está en el quinto, sexto, séptimo lugar de las prioridades económicas. ¿Hay un problema de falta de cultura económica en la gobernanza? Absolutamente sí. Yo acá nuevamente, mi experiencia de haber estado expuesto a América Latina en términos profesionales por 50 años, yo le diría, en la parte de técnica, por supuesto Chile es de lo mejor, a nivel individual también en Argentina se sabe, pero a nivel de cultura económica es terrible, porque en América Latina, ciertamente en Argentina, pero no solamente en Argentina, hay esta visión que si yo quiero algo, se va a dar. Y no queremos entender las restricciones verdaderas que son lo que desde Adam Smith, si no hablo desde la época de la Edad Media, tenían la idea muy, muy, muy clara. Y yo creo que realmente ese es el problema. El problema es decir, bueno, primero quiero tranquilizar a la gente, vamos a repartir porque eso es lo que la gente quiere y no importa las consecuencias. El crecimiento va a venir porque si puedo imprimir más billetes, puedo crecer más rápido. Y esos son los grandes desafíos que lamentablemente encuentra nuestra región. El círculo virtuoso, ahorro, inversión, crecimiento. ¿En qué momento se rompe en América Latina? Lamentablemente, yo he estado trabajando un poco mirando la historia. Lamentablemente esto es algo que viene por lo menos hace 50 años, pero el vínculo en este siglo, en estos 23 años del siglo XXI, yo diría que tuvimos una enfermedad muy seria, no todos los países, que mejoraron los términos de intercambio, o sea, los precios de nuestras exportaciones por 15 años, hasta el año 2013, y los políticos dijeron, esto va a seguir para siempre, y no nos podemos hacer a la idea de que tenemos... entonces empezaron a gastar, se gastaron Chile es probablemente la única excepción con todos los temas, con todos los problemas, pero la gente, los políticos se gastaron lo que recibieron como extra y después dijeron, bueno, ya se va a arreglar, entonces me endeudo y no ahorro más. La gente, ciertamente en una serie de países con políticas débiles, pero en toda América Latina, la gente de a pie, la gente rica, toda dijo, no es que no ahorro, el gobierno no ahorra, pero yo por si acaso me voy afuera, me voy a otro lado, los argentinos a Uruguay, a Chile, a Estados Unidos, los brasileros en menor medida, etcétera. Así que esto es una enfermedad que ciertamente tiene entre 10 y 15 años por lo menos, aunque puede tener una historia mucho más larga. Esto puede tener consecuencias políticas, porque la política está relacionada con la economía, tiene que haber un buen ambiente para crecimiento económico. Entonces, sí, podemos augurar agitación política, violencia, crisis migratoria y un largo etcétera para los próximos años. Es una posibilidad. Yo creo que hay, por supuesto, estos movimientos hacia la izquierda, ahora movimientos, no sé si a la derecha o a lo que sea. Evidentemente hay una crisis que no se justifica, ciertamente. O sea, hay un tema muy importante y es el de la distribución del ingreso, pero la visión que existe es que, bueno, hay que distribuir lo que hay, en vez de decir mejoremos la educación, mejoremos la salud, incorporemos a la gente para que trabaje. Y eso es uno de los problemas institucionales
más serios que tiene América Latina, ciertamente, amigos. La diferencia entre Suiza y un país cualquiera de América Latina, salvo algunos, Bolivia, pero es que Suiza no tiene mar y los países de Latinoamérica tienen mar. Es que Suiza no tiene recursos naturales y lo normal es que los países latinoamericanos tengan bastantes recursos naturales. Y resulta que ellos son desarrollados y nosotros no. Entonces tenemos muchas cosas, pero hay algo que ellos tienen que nosotros no tenemos y que hace la diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Yo quiero ser muy cuidadoso porque yo tengo, a pesar de las debilidades, yo tengo gran respeto por lo que ha ocurrido en general en Chile, en Uruguay, incluso en países como Panamá, la República Dominicana, Perú, de cierta manera, a pesar del caos que existe. O sea, se ha entendido. Lo que pasa que internamente decimos, y acá estoy hablando especialmente como argentino, decimos, acá tenemos de todo. No voy a hablar del vino porque con usted podría llegar a una situación difícil que alguien de una zona productora de vino de Argentina discutiera eso. Pero tenemos, ciertamente Chile y Argentina tienen vinos excelentes. Bueno, pero tenemos estos recursos fantásticos y decimos, esto nos va a ayudar, va a llover, va a caer nieve y todo va a ser solucionado. Hay una visión política de eso. En la Argentina es terrible y existe hace muchos años. En Brasil de alguna manera también. México es un poco diferente. Y en ese sentido yo creo que hay un problema, que no queremos entender que hay que trabajar, que hay que tener una institucionalidad que funcione, hay que tener lo que se llama el respeto a la ley o el imperio de la ley. Hay burocracias terribles que nos llevan a que en América Latina haya un grado de informalidad grandísimo, y no es informalidad de los pobres solamente, sino informalidad general, y todo eso nos lleva a que no seamos Suiza, y no necesariamente tiene que ser Suiza, o sea, evidentemente somos más entretenidos que los suizos, pero realmente en la parte económica nos falta totalmente esta visión de Estado en el manejo económico de nuestro país. No sé si estoy yéndome por las ramas, usted me controla, por favor. No, en algunos países la productividad ha ido cayendo y Sí, el impacto de la tecnología en los últimos años ha sido enorme en las facilidades para poder trabajar. Sin trabajar más, se podría producir más solamente por el impacto tecnológico. Es una ayuda para todos nosotros y sin embargo la productividad decae. Yo sé que son distintos los factores, pero ¿qué pasa en América Latina que producimos menos con más tecnología? En realidad lo que tenemos, hay una medición aburridísima de los economistas que se llama productividad total de factores. Así o sea, es. uno mira el capital, uno mira la mano de obra y lo que queda. América Latina en este siglo y desde antes tiene el peor desempeño de crecimiento. Miremos no a Suiza, miremos a Asia. Yo sé que China tiene sus cosas, pero miremos a India, que parte de más pobre. Miremos lo que pasó en Corea del Sur, miremos lo que pasó en Singapur, miremos lo que pasó en países como Israel y en otra serie de países. Y realmente hay menos inversión. El nivel de inversión de la América Latina en términos comparativos es como de los países avanzados y con mala calidad. Tenemos altísima protección, hay algunos países que menos. Eso hace que los inversores digan, yo voy a invertir lo mínimo y como estoy protegido,
no tengo que competir y no voy a innovar. Y dicen, yo no quiero hacerme grande o no creo que tenga el potencial en este país o en la región, porque se ve al empresario como, digamos, no como algo positivo, sino algo negativo. Yo tengo una sensación, pero puedo estar también muy equivocado, que hace ya años que nos estamos no acercando al mundo desarrollado, sino alejando. Cuando se ven los semiconductores, la inteligencia artificial, el desarrollo de punta tecnológico, y nosotros miramos a América Latina y nuestro sector productivo y nuestros científicos, da la impresión de que estamos cada vez más lejos, que es cada vez más inalcanzable todo eso. ¿Estoy equivocado? Creo que yo soy un poco más optimista, pongámoslo de esta manera. O sea, no en todos los países, pero en algunos países, Brasil, México, que está vinculado a los Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Argentina, en una forma de burbuja, tiene el capital humano, tiene la gente que puede hacer esta cosa. Lamentablemente, ciertamente en Argentina la gente se va, la gente preparada se va o trabaja para el exterior, y eso entonces no aparece en las estadísticas. Tenemos tenemos ciertas manifestaciones en términos del sistema financiero, en que América Latina está bastante avanzada en términos tecnológicos, pero ciertamente no somos innovadores, somos importadores de tecnología existente y muy pasivos al respecto. O sea que no estoy de acuerdo totalmente, pero estoy más de acuerdo de lo que pareciera. Vamos a hacer un pequeño alto porque a la vuelta queremos conversar sobre Argentina. Hay elecciones presidenciales el 22 de octubre y la economía es un elemento esencial en estas elecciones, en muchas, pero fundamentalmente en Argentina. Y hay un tema que es apasionante, yo creo que para cualquier economista y para un observador, la promesa de dolarizar una economía tan grande como la Argentina. Volvemos en un instante. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. Para el hemisferio occidental y director del Centennial Group. Y quedó planteado el tema, Argentina, un ejemplo de un país que tenía un potencial económico, no sé si lo tiene, pero que en los años 50, este es el mito, ¿no?
era la quinta economía del mundo, pero evidentemente un país que era un ejemplo para América Latina, con una clase media absolutamente extendida, rico en muchos aspectos y que ha tenido una caída notable. Hoy día tiene cerca del 44% de pobres, algunos dicen que esa cifra es incluso un poco mayor. Hay elecciones presidenciales el 22 de octubre. Si uno pudiera mostrar una radiografía de la economía argentina, la pone y la ve como un médico, ¿qué podría decir de la economía argentina? Es la mayor desilusión de América Latina. No voy a incluir Venezuela en este momento. Yo miraría y diría cómo en un cuerpo tan sano, mirando esta radiografía, uno puede tener una situación con todos estos órganos que no funcionan y que no se manejan bien. O sea, es una situación, o sea, en términos de recursos naturales, podemos hablar, si hay otro país que tiene más o menos, pero Argentina tiene recursos naturales agrícolas extraordinarios. Ahora tiene una de las 3 fuentes de gas y petróleo más grandes de América Latina, junto con Brasil y con Guyana es un caso especial, y tiene capital humano. O sea, muchos nos hemos ido, pero el capital humano argentino es muy bueno. Tenemos, a pesar de eso, esta terrible situación de una clase política que de alguna manera refleja los desarrollos desde los años 50 o desde los años 40, terrible, muy metida en sí mismo, y que no entiende, que quiere dar circo ahora, y se olvida de dar pan, si lo puedo poner de esta manera. Y en ese sentido, yo creo que hay un indicador muy importante. Fuera de Venezuela, si uno mira la posición financiera neta de los países, ¿sí? La mayoría de los países latinoamericanos tienen más inversiones y plata que entró que la plata que salió. Hay solo 3 países que son al revés: Venezuela, un poquito Ecuador y Argentina. Los argentinos, desde que yo tengo memoria, siempre consideraban, bueno, acá las cosas están complicadas, hay que ahorrar afuera. Por ejemplo, en Chile no es así, en Perú no es así, en Brasil y en Colombia tampoco es así, no sé, en este momento. Así que hay una situación terrible y es un muy mal manejo, y además tenemos una mentalidad, esto no es economía, una mentalidad conspirativa que dice toda la culpa es de afuera y no de nosotros. Y en ese sentido yo creo que lleva eso a un mal manejo. La Argentina, junto con Ecuador, es el país que más programas ha tenido con el Fondo Monetario. O sea, yo lo he vivido de cerca, y no es porque el Fondo Monetario quiera tener programas con la Argentina. Así que en ese sentido, yo diría, es una situación insostenible, donde el fenómeno que yo mencionaba, bueno, llueve y vamos a comer, total, estamos muy bien, es lo que ha llevado el país abajo. A pesar de la alta calidad del capital humano, hay que aguantarnos, eso yo lo entiendo, pero que realmente es un problema, y ahora vamos a ver qué pasa en las elecciones del 22 de octubre. ¿Por qué en Argentina la inflación es tan alta? Todos sabemos que la inflación es casi un impuesto para los más pobres, para las personas que tienen ingresos fijos, la gente se empobrece, pero resulta que en agosto la inflación, solo en agosto, fue del 12,4%, anualizada 124,4%, la inflación más alta en 30 años. Argentina está con Zimbabue, está con el Líbano, está en ese grupo de países. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Por qué tanta inflación?
Bueno, evidentemente le van a echar la culpa en el gobierno, y lo están haciendo, a que el Fondo Monetario le pidió que se moviera un poco el tipo de cambio. Tiene un tipo de cambio totalmente fuera de línea oficial y tiene el sistema cambiario más complejo y más imposible de navegar de toda la región. No voy a decir del mundo, no me atrevo. Y en ese sentido le echan la culpa a un movimiento de tipo de cambio oficial que no tiene tanto impacto, pero la gente está nerviosa. Pero fundamentalmente este gobierno decidió que, aunque tiene un programa con el fondo y el fondo no quiere romper relaciones, eso es un tema un poco diferente, el gobierno no le hace caso en términos de la disciplina, así como necesitamos disciplina fiscal a nivel de nuestras familias, y tenemos nuestras peleas con cónyuge, con hijos, con nietos, etcétera, etcétera, pero tenemos que hacerlo. En la Argentina hay una total indisciplina que se le da a funcionar a la maquinita, que se dice, a producir billetes e incluso algunos bonos, pero donde la gente no tiene confianza y la gente no quiere mantener esto. Y esto ha llevado a la peor inflación desde, digamos, hubo algo en el 2002, pero realmente no ha habido tasas de inflación de este tipo por muchísimos años. Hay un problema institucional porque se dice que el Banco Central Argentino no es independiente y que por lo tanto emite, es algo impresionante. Entonces, incluso la ley de presupuesto, hay una glosa que indica el nivel de emisión que va a tener el gobierno durante el año siguiente. Entonces, esta emisión inorgánica es lo que permite esta inflación, entre otras cosas. Esta es la fuente, digamos, no, la fuente es la mala política. El Banco Central en teoría es independiente, pero en la práctica no lo es, y fundamentalmente, aunque yo diría que es el menos pecador de los organismos del Estado en un sentido de intención, pero lo obligan en última instancia a emitir y no hay ningún respeto. Hay una visión política o de economía política todavía en Argentina que me hace acordar a los 70, a lo que yo llamaría el keynesianismo barato, que podemos expandir la economía en una situación a través de mayor expansión monetaria, algo que ni los keynesianos y ciertamente no los monetaristas han totalmente desprestigiado, pero en Argentina todavía está esa visión en el core político. No, yo no diría, no es lo que dice el señor Milei, el candidato libertario, no es lo que dicen Juntos por el Cambio, aunque hicieron sus errores, pero se mantiene esta visión totalmente equivocada que están teniendo y está llevando a esa situación. El gobierno... Usted me está dando clase a mí y no a la inversa. No, pero el gobierno de Alberto Fernández responsabilizó de la actual situación a Mauricio Macri, al expresidente, al préstamo que obtuvo del Fondo Monetario, los 45.000 millones de dólares. Sin embargo, usted en algún momento dijo que Alberto Fernández había recibido un país en mejor estado fiscal y macroeconómico que el que recibió Macri. ¿Sigue sosteniendo lo mismo? Esto es una pregunta. Usted dice que Cristina Fernández fue la que más endeudó al país. ¿Eso sigue sosteniendo lo mismo? Sí, hay que ver cómo se mide, por supuesto. Usted sabe que los economistas tenemos distintas formas, pero evidentemente si uno mira tipos de cambio razonables, si uno mira
digamos, el desgaste en las reservas como aumento de deuda. O sea, yo debo y tengo dinero en el banco. El gobierno de Cristina, no de Néstor Kirchner, pero el de Cristina se endeudó más, o por lo menos igual que el gobierno de Macri, y ajustado por tipo de cambio ha sido el peor. Macri se equivocó. O sea, Macri un poco la enfermedad argentina de decir somos muy vivos, dijo yo me voy a endeudar, no voy a hacer el ajuste, pero a la larga reconoció la situación y las cosas se fueron arreglando de a poquito, por supuesto políticamente sin beneficios para él, y le dejó un país con una deuda importante, es cierto, pero con una situación que podía manejarse mucho mejor de lo que realmente se hizo posteriormente. ¿El Fondo Monetario Internacional fue un inocente? En Chile diríamos un inocentón, un crédulo, cuando dijo, Argentina está tan mal, nosotros lo vamos a ayudar, 45.000 millones de dólares y vamos a aprobar que sea un ejemplo para el mundo de cómo el Fondo Monetario Internacional llega a un acuerdo con un país en problemas para que salga a flote. Ese era el proyecto y por lo tanto estaban todos felices, pero no resultó. Incluso esos 45.000 millones de dólares pueden convertirse en un incobrable. Correcto, correcto. O sea, el fondo, o sea, yo tengo que decir, o sea, habiendo estado 30 años en el fondo, es más difícil para mí ser totalmente objetivo, pero el fondo se equivocó muy feo en el 2018 cuando le prestó esa cantidad de plata. Macri se equivocó en no llamar al fondo antes, eso es una. Pero el fondo quería mostrar, había por supuesto presiones quizá del gobierno de los Estados Unidos, pero el fondo quería mostrar realmente, miren, acá estamos volviendo a América Latina y vamos a ayudar a esta gente y se va a salvar la situación. Yo no creo que tenía objetivos políticos el Fondo Monetario, pero se equivocaron, tendrían que haber prestado menos de la mitad. Y ahora tenemos una situación donde el fondo dice, yo no quiero que Argentina entre en cesación de pagos, entonces le voy a permitir que sobreviva con un programa que es ciertamente peor que el que tenía Macri cuando se le prestó el dinero. Hay elecciones, lo decíamos, elecciones presidenciales ahora, el 22 de octubre. Y leo una lista de países. Panamá, El Salvador, Ecuador, Montenegro, Palaus, Kosovo, Islas Marshall, Estados Federales de Micronesia y Timor Oriental. A partir del 22 de octubre podríamos agregar a esta lista Argentina, porque pretenden dolarizar la economía si es que gana Javier Milei. ¿Se puede dolarizar realmente la economía argentina? Yo en eso tengo una visión muy clara. Por supuesto, hay gente que dice, si hay dos economistas, hay tres posiciones respecto del tipo de cambio. Pero haciéndolo en términos simples, la Argentina es demasiado complicada, es demasiado grande como para poder dolarizar. No se entiende. Hay gente que dice, yo tengo pesos, me van a dar $1 por cada peso que tenga. Eso me he quedado helado el otro día de escuchar gente sin saber. Pero la Argentina necesita política fiscal, política monetaria y un sistema cambiario racional. Y eso es lo que tiene que tener. Falló en el 1 a 1 porque le falló la política fiscal, estoy hablando de los años 90. Entonces, para decirlo en forma breve, la Argentina no puede darse el lujo ni debe pasar a un sistema dolarizado. Ecuador, que tiene un sistema dolarizado, tampoco le va bien. Así que no es garantía la dolarización para estas cosas. O sea, en resumen, no. Hay que tener disciplina, hay que manejar las cosas bien,
pero dolarizar no es la solución milagrosa. Más allá de la razón económica, hay una razón legal, porque el presidente de la Corte Suprema Argentina, Horacio Rosati, dijo que la dolarización es inconstitucional. Dice, hay que tener una moneda que se emita en Argentina porque si no, no se puede regular, porque no se puede regular la moneda de otro país. ¿Habría un problema constitucional para dolarizar? ¿Ese es el primer problema que podría tener Milei? En realidad, sí. O sea, Milei en realidad dice, eso lo voy a hacer después. Yo leí esto también, me tomó de sorpresa, debo decir, porque no lo había visto desde ese punto de vista. Evidentemente, cuando uno dolariza de verdad, uno depende de la reserva, depende de la Reserva Federal de los Estados Unidos. No hay moneda, no hay nada, y evidentemente eso sería un elemento constitucional muy, muy serio, porque el 1 a 1 de los años 90 era decir, mantenemos el tipo de cambio fijo, que funcionó de alguna manera, pero no es, entregar la política monetaria. Yo creo que eso sería un tema claramente difícil de manejar. Perdone que lo saque de temas económicos, pero cuando leí esta declaración, yo por lo menos inmediatamente pensé que esta es una expresión elocuente de los problemas institucionales que tienen nuestros países. Porque un juez, presidente de una corte, no puede emitir opinión previa a un asunto que en algún momento podría tener que revisarlo desde el punto de vista de sus facultades jurisdiccionales como juez, porque está emitiendo opinión previa. ¿Qué es esto que los jueces empiezan a hablar, a dar entrevistas cuando en algún momento, y lo tiene que prever, ese es un caso que podría llegar a ser conocido en su condición de juez? Más allá de la materia, de lo judicial, de la economía, ¿no refleja esto la debilidad institucional de América Latina? Sí. Por otro lado, acá quiero defender algo. En la Argentina ha habido un ataque frontal en contra del Poder Judicial, que ha mantenido un cierto grado de legalidad, muy corrupto, por cierto. Y yo creo que tendría que haber sido no alguien de la Suprema Corte de Justicia de la Argentina, sino que tendría que haber sido un profesor de alguna universidad prestigiosa de la Argentina que tendría que haber dicho eso. Estoy totalmente de acuerdo porque es un tema que pueden tratar. Pero evidentemente el Poder Judicial en América Latina es débil. No en todos lados, pero evidentemente hay un problema con nuestras democracias donde se supone que tiene que haber, separación de poderes y no se da. Yo creo que en Chile tiene más fuerza, en Uruguay tiene más fuerza. Creo que en Argentina es algo que se ha deteriorado muchísimo. Vamos a hacer un pequeño alto. Le voy a dejar una pregunta planteada. No sé si vota en las presidenciales o no vota, pero aunque no vote, la pregunta queda planteada. ¿Qué prefiere? ¿Milei, Bullrich, Massa? Volvemos en un instante. Garantía de confianza. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar.
Mi mundo es mejor con Lanco. El 22 de octubre. Me pone en una situación difícil, o sea, yo puedo votar. Ciertamente voy a decir lo siguiente. No votaría a Massa de ninguna manera, no porque pienso que no entiende, sino porque pienso que no, porque veo lo que ha hecho en los últimos meses y es una tragedia. Milei, yo, dado mis antecedentes, yo puedo decir hay muchas cosas que me gustan. No, hay cosas sociales que no, como la aportación de armas, venta venta de órganos, etcétera, con los que no estoy de ninguna manera de acuerdo. En la parte económica entiendo los principios básicos, yo he estudiado las mismas cosas que estudió él, pero no lo veo como alguien convincente en términos de armar las cosas. O sea, eso por descarte me deja con Juntos por el Cambio. Yo respeto mucho a la señora Bullrich, sé que hay problemas, sé que hay mucho bla bla, si lo puedo decir, pero ciertamente entre estas tres cosas, si votara, votaría por ella con bastante tranquilidad. Quiero volver a la dolarización porque no es Argentina el único país que piensa en esto o el único dirigente político. Y planteo las siguientes dudas como simplemente si las planteáramos en un laboratorio, ¿no? Si alguien dolariza, ¿de dónde salen los dólares? Dos, no se puede devaluar cuando se está dolarizada una economía y las devaluaciones son medidas de ajuste. Se pierde el Banco Central, que en última instancia es el prestamista de última instancia, a eso me refiero. No está. Y además el valor del dólar refleja la productividad de cada país. Si hay dólares en todos los países, esos trabajadores van a tener que competir con los otros trabajadores en igualdad de condiciones para siempre. O sea, se pierde el manejo de la economía. Incluso hay algunos que dicen que la dolarización permite el lavado de dinero, algo que es fundamental en estos tiempos. ¿Todas estas críticas que se hacen son críticas casi insalvables? O sea, la parte de lavado de dinero, eso es una cuestión institucional. No es posible, evidentemente, pero también en los sistemas actuales se puede hacer. Eso lo sabemos. La dolarización, hay dos temas que son importantes. Uno es pasar de pesos a dólares y otra eliminar el Banco Central. Eliminar el Banco Central elimina la posibilidad seria, a menos que se establezca algo diferente, de todo lo que es el control del sistema financiero nacional. Se pierde totalmente la capacidad cuando se dolariza o cuando se tiene un tipo de cambio fijo, se pierde totalmente la capacidad de adaptarse a los cambios que ocurren. Por ejemplo, si mi productividad es más baja que en el resto del mundo, ¿cómo puedo ajustar esas cosas? Es un ajuste mucho más difícil. En términos de establecer la dolarización, algo que no se piensa es que hay que, algunos dicen, bueno, mañana declaramos dolarización. Entonces, los pesos no valen nada. Entonces, claro, eso, total, todos tienen dólares. Estoy hablando en términos argentinos, pero lo generalizo. Resulta que hay, por ejemplo, en Argentina, como ejemplo, 40.000 millones de dólares de pesos en circulación en el sistema. Hay que tener el equivalente para pagarle a la gente para poder hacer. O sea, hay elementos tremendamente importantes. Y después está lo que mencionó usted, que es crucial.
es la entidad que salva en última instancia. En la Reserva Federal de los Estados Unidos no va a salvar al Banco Nación de la Argentina o a los bancos equivalentes en otros países. Muy por el contrario. Va a decir, eso no es problema mío. Tampoco salva a los bancos comerciales ni de El Salvador ni los bancos comerciales de Panamá, que están totalmente dolarizados. En algún momento usted dijo que uno de los problemas de América Latina es la falta de capacidad para competir, o que no están compitiendo. ¿Por qué? Porque tienen altas barreras de ingreso para los productos importados. Argentina, pero eso sucede en otros países, es un ejemplo. Argentina es una economía cerrada. Si alguien quiere comprar por una plataforma, Mercado Libre u otro, puede comprar en muchísimos países, no en Argentina. No existe la posibilidad ni de transferir recursos, ni de que manden el producto. O sea, una economía cerrada. ¿Qué hacen entonces? Porque resulta que si liberan, quiebran muchas empresas protegidas, muchísimas. Y si no liberan, siguen con esta falta de competencia y con productos de mala calidad en muchos casos. Entonces están amarrados o encerrados en una ecuación que a lo mejor no tiene solución. Y esto para muchos países. Sí, mire, yo hice hace muchos años mi tesis doctoral sobre la protección efectiva en Argentina. Y hablaba de la economía cerrada. Estoy hablando de hace 50 años o más. O sea, este es un problema que existió. Hubo momentos de apertura. Yo diría que el cuento de las empresas que quiebran, evidentemente hay gente que va a sufrir, pero yo diría que no hay empresas chicas en la Argentina que compitan internacionalmente. Las empresas principales son empresas grandes, que son monopólicas y que están relacionadas con el gobierno. O sea, una apertura evidentemente tiene costos, y hoy en día lamentablemente veo en los Estados Unidos una política realmente parecida a la de Argentina o la de Brasil, que me preocupa muchísimo porque es el mismo tipo de cosas, pero fundamentalmente yo diría que mantener la apertura es lo que estudios que otros y yo hemos hecho también muestran, que los países que tienen apertura comercial tienden a crecer mucho más que aquellos que mantienen su economía cerrada. En estos momentos hay una competencia enorme entre Estados Unidos o el mundo occidental y China. China está invirtiendo en América Latina, está invirtiendo en infraestructura. En Argentina han prestado dinero a Argentina para que pueda cumplir sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Los préstamos son en yuanes, pero también están invirtiendo en puertos en Perú. Se han comprado carreteras y prácticamente todo el sistema eléctrico chileno de distribución eléctrica es chino, está en manos chinas en estos momentos. O sea, aquí está la presencia china absolutamente, mientras hay cierta pasividad de Estados Unidos. ¿Usted cree que América Latina podría convertirse en una provincia china en algún momento, desde el punto de vista económico? Yo he estado también mirando números. La pregunta esa es tremendamente relevante. Y en realidad China, no puedo hablar de cada caso específico, pero mirando números que maneja el American Enterprise Institute, el Diálogo Interamericano y otros, yo puedo decir, siempre que las cifras estén bien, que China tuvo un periodo de grande inversión, pero que en este momento se quemó. En este momento China no presta tanto, está muy cuidadoso tanto en inversión directa como en préstamos, y prácticamente quedan préstamos importantes a la Argentina, a Brasil, a Chile, etcétera. Pero yo diría que la probabilidad de que América Latina sea una provincia china es relativamente remota. El problema es que algunos políticos se tientan. Los contratos con China son mucho más nebulosos que los contratos que pueden haber
con países europeos, con el Japón o con los Estados Unidos, y eso lleva a ciertas ganancias bastante nubladas, tenebrosas. Perdone que use esta palabra. Claudio, agradecemos mucho este contacto con nosotros. Gracias por esta entrevista y por todos estos conceptos. Le agradezco muchísimo este examen que me ha tomado. No, es una gran oportunidad y le agradezco muchísimo la paciencia que ha tenido conmigo. Ha sido un gran privilegio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.